Shalom. Damos toda la al Padre por permitirnos una vez más estar congregados como familia, que podamos deleitarnos en la palabra de Adonai, que hoy Adonai sea hablando a nuestras vidas, así como lo hizo conmigo, así como trató un área más, toda la al Padre que aquí nos tiene esforzándonos para alcanzar un poco más de la estatura del varón perfecto, nos ha permitido buscar la estatura del varón perfecto, que es esa plenitud, que es nuestro Adón, Yahshua, HaMashiach. Damos un cordial saludo a aquellas personas que nos visitan a través de las plataformas digitales, que el Padre también sea hablando a sus vidas, que sea transformando sus vidas, que la palabra de Adonai se pueda entronar en cada uno de ellos y que el Padre sea haciendo ese proceso en sus vidas, así como lo hizo ese proceso en mi vida y en nuestras familias, y podamos alcanzar cada día esa estatura del varón perfecto. Yahshua siga creciendo en nuestras vidas, es ahora admirable. Siempre digo que es un privilegio, mis amigos, que el Padre nos permite, porque Adonai así lo permite, que Él pueda hacer ese instrumento en sus manos y que yo pueda hablar la verdad, que pueda transmitir esa verdad, como dice su palabra, hablar verdad los unos a los otros. Vamos a colocar este tiempo delante del Padre, que el Padre sea hablando a nuestras vidas, que sea quebrantando todo pecado, toda dureza que aún hay en nuestros corazones, y podamos ser esos imitadores de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a orar. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos, Avinu Malkeinu, por la inmensa oportunidad que tú nos das hoy de venir delante de ti, porque hoy reconocemos, que aún somos transgresores de tu Torah, que aún quebrantamos tu Torah, pero tú has tenido gran Jesé con este pequeño remanente, y hoy por ello estamos delante de ti, Abba. Conviértenos cada día más, Padre, a tu palabra, que hoy podamos seguir esas pisadas que tú dejaste atrás, porque tú nos diste ese gran ejemplo, Abba, que así se podía cumplir tu palabra, que tus mandatos no son gravosos, Padre. Hoy estamos delante de ti, Avinu Malkeinu, como aquellos menesterosos, como aquellos pobres que necesitan de tu lavar. Necesitamos de aquella hora admirable en nuestras vidas, para verdaderamente ser libres, para realmente obtener aquella vida olán. Pero tú demandas, Padre, y haces unas exigencias a tu pueblo Israel, que podamos ser, Padre, apartados de toda contaminación, que podamos ser kadoshim, que hoy podamos apartarnos, Padre, de toda contaminación, que hoy podamos, Padre, seguir esas pisadas, ir en pos de ti, Avinu Malkeinu. Colocamos delante de ti, Abba, nuestra mente, nuestros corazones, para que seas tú, Avinu Malkeinu, tomando el control de cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos, Padre, que tengas imagen de cada uno de nosotros, que sea misericordia con este pequeño remanente, Padre, que hoy, Padre, clamamos a ti, Avinu Malkeinu, para que venga esa hora admirable a nuestras vidas, para que tu Ruach HaKodesh more en medio de cada uno de nosotros, Padre. Quita de nosotros la mentira, el adulterio, la fornicación, la ira, los pleitos, las contiendas, la enemistad, la envidia, Padre, y puedas colocar tú en medio de cada uno de nosotros tu Ruach HaKodesh, aquella hora admirable. Hoy te exaltamos, Padre, porque tú eres el único merecedor de toda la exaltación, tú eres el único digno de toda exaltación, Padre, y por eso en esta mañana clamamos a ti, Padre, con este Tejilín 121, como dice tu palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai Yah, creador del cielo y la tierra, Padre. Hoy clamamos delante de ti para que seas tú, Padre, tu obra admirable en nuestras vidas y te puedas manifestar con poder y con grandeza.
reconocemos, Abba, como nuestro hacedor de maravillas, Padre, porque hoy reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. Hoy reconocemos que necesitamos de aquella fuente de agua viva en nuestras vidas, Padre, para así no tener sed jamás. Hoy necesitamos acudir a ti, abacados, que hoy podamos ser, Padre, esas vasijas de uso honroso, que hoy podamos ser de aquellos obreros aprobados, Padre, que utilizan tu palabra de verdad en todo tiempo, que hablan tu verdad, Padre. Permítenos, Padre, ser esos instrumentos. Permítenos ser aquellos odres nuevos en tus manos, Padre. Aquellos odres que retienen tu agua, que retienen aquella agua, Padre. Y hoy permites, Padre, que hoy podamos beber de aquella agua, Padre. Toda raba te damos, Padre, por el milagro de la Jai, de la vida que has permitido a cada uno de nosotros, y por ello hoy estamos delante de ti. Que hoy con nuestros actos, Padre, con nuestra manera de vivir, podamos exaltar tu caos nombre. Que en todo tiempo, Padre, donde nosotros nos encontremos, podamos ser esa or en medio de las tinieblas, Padre. Podamos ser esos imitadores tuyos, Padre. Tómanos en tus manos, Padre. Y hoy sabemos, Padre, que somos esa vasija, Padre, que tú tienes que depositar de tu agua, Padre. Hoy somos ese barro. Necesitamos que seas tú moldeándonos, Padre. Que seas tú ese supremo alfarero, Padre, en nuestras vidas, Padre. Hoy te damos toda rabá, te damos toda exaltación. Por eso en esta mañana, Padre, exaltamos tu cada nombre. Hoy queremos más de ti, Padre. Hoy queremos menguar, Padre, a esas obras de la carne, a esas obras que nos apartan de aquella obra, de aquella claridad, Padre. Que avives, Padre, en cada uno de nosotros, tu ajamores. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Adón, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti.
queremos ser, Padre, esos hijos amados que hacen tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy queremos ser, Padre, aquellos hijos, Padre, que se esfuerzan, Padre, que son valientes en colocar por obra tu palabra, Abacados. Coloca el querer como el hacer para hacer tu voluntad, Padre, para someternos, Abacados, a tus estatutos, a tus ordenanzas, a tus mandatos, porque sabemos que en ellos está la vida que cada uno de nosotros necesitamos, Padre, obtener aquella salvación. Y sabemos que la vamos a obtener cuando somos fieles a tus preceptos, a tus ordenanzas. Cuando vivimos, Abacados, en tus estatutos, Abacados. Toma el control, Padre, Abacados, de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú hablando, Abacados, a través de este instrumento, Abacados, que tú has escogido en este tiempo para anunciar tu palabra. No permitas, Abba, que salga palabra de mentira, palabra de engaño hacia mis hijos, sino que pueda salir aquella palabra de verdad, Abacados, porque hoy necesitamos de ti, de tu ven, de tu Hijo. Dice tu palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy necesitamos de aquella libertad, cuando nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, se entrona en cada uno de nosotros, y nosotros salimos a obedecer, salimos a ejecutar lo que está escrito en tu Torah, Avinu Malkeinu. Toda Rabá te damos en este tiempo, Padre, que podamos concentrarnos en tu palabra. Quita, Padre, toda distracción que el enemigo ha colocado, Padre, en este tiempo, en este momento, Padre, y que podamos, Padre, oír aquella voz tuya, que hoy podamos ser de aquellas ovejas de tu redil. Todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, en presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Shalom Alejem nuevamente, mis aquí. Damos toda rabá al Padre, porque hoy sabemos que es por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por esos méritos que hoy estamos delante de Él. No son por nuestra voluntad, por nuestros propios méritos, es porque Adonai ya así lo ha permitido. Y hoy estamos delante de Él, que podamos disponernos delante de Él y podamos estar atentos a la voz de Adonai Yah, porque escrito está, porque en su palabra está, y podamos ser esos imitadores de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Una vez más el Padre nos ha permitido estar hoy aquí congregados como aquí, como hermanos. Es un gran privilegio que el Padre hoy nos tiene delante de Él para escuchar su palabra, porque muchos queriéndolo hacer no les es permitido, mis amigos. Y cuál privilegio que a cada uno de nosotros nos da de congregarnos, de edificarnos como aquí, porque en otro tiempo no lo hacíamos, no estábamos atentos a la palabra de Adonai Yah y venían consecuencias a nuestras vidas. Entonces mucho tiempo decíamos, no es que yo soy buena, no es que yo por todo por nuestra propia manera, pero no teníamos en cuenta lo que el Padre está escrito en su palabra, no teníamos en cuenta los mandatos de Adonai Yah. Y a través de este tema, de este mensaje que el Padre traía primeramente a mi vida, trataba con un área más de mi vida, porque en otro tiempo hacía como aquellos paganos, hacía como aquellas costumbres mundanas, entonces no me estaba encaminando en el camino de Adonai Yah, no estaba siguiendo el camino de Seacá, de justicia, sino que estaba siguiendo el camino de perdición, el camino de maldad, el camino del pecado. Y el Padre ha hecho ese llamado. Yo siempre, cuando el Padre permite compartir de su palabra, siempre les digo, mis amigos, es un privilegio, y digo, toda rabá al Padre, ¿de dónde nos ha sacado? Toda rabá al Padre, que vinieron circunstancias adversas a mi vida, a nuestras vidas, pero el Padre dice, usted sí puede, usted puede seguir, pero siempre y cuando nosotros nos sometamos a sus estatutos, porque el enemigo viene, que dice su palabra, a matar, a hurtar y a destruir. Entonces yo podía ver que en eso me estaba encaminando. En nuestra familia íbamos a perdición, en nuestra familia iba a haber destrucción, iba a haber ruina, si nosotros no estábamos prendidos de la mano poderosa de Adonai Yah. Y yo puedo ver las maravillas, mis amigas, las grandezas que el Padre ha hecho y sigue haciendo, y todavía nos falta, estamos en ese proceso de purificación. Entonces vamos a entrar al tema que el Padre ha traído en este tiempo para edificar, y se titula de la siguiente manera: ser imitadores de Yahshua HaMashiach. Padre ha estado hablando, y también hablaba en el transcurso de esta semana, eso es lo que usted tiene que hacer, como esa hija amada, como esa imitador de lo bueno, sabiendo que lo único bueno es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Imite lo que es bueno, imite esas pisadas. También su palabra nos dice que Él dejó esas pisadas marcadas para que cada uno de nosotros le siguiéramos. Entonces, como esos hijos, si decimos,
ser esos hijos, si decimos ser el pueblo de Israel, si decimos ser esos creyentes, pues ¿qué debemos de hacer? Cumplir lo que está escrito, mis amigos. No vacilar, no es que a mí me parece, no es que el extremista, el ajón, no, porque al principio para mí también fue así, mis amigos. Yo desde un comienzo he compartido con ustedes. Al principio yo decía, pero es como él no sabe qué pasa en mi familia, como él no tiene hijos pequeños, como él no tiene, entonces siempre las justificaciones. Y el padre dice, ya no más, ya quite esas justificaciones y esfuércese, sea ese imitador mío, como ese hijo amado. Entonces vamos a ir a su palabra, vamos a leer Efesios 5 del 1 al 4. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como también Machía nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a Kadoshim, a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de toda de gracia. Entonces, a través de esta porción, digo, el Padre con su palabra, a medida que nosotros vamos obedeciendo, el Padre va trayendo cada día más esa claridad y va quitando esos velos, va quitando esa lisonja que este sistema te dice. Entonces yo podía ver, yo decía, bueno, el Padre hizo ese llamado a mi vida, y yo antes, en mi niñez, cuando no conocía al Padre, yo en estas obras de la carne, fornicación, avaricia, inmundicia, palabras deshonestas, o sea, yo decía, Padre, yo estaba en el camino de perdición porque todo eso había en mí. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Padre, el Padre fue quitando mis ají, fue sacando, fue el Padre limpiando, pero a medida que nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra. El Padre nos dice en otras versiones, sea imitador de lo bueno. Ustedes como ese pueblo cados, apartado, y se va la palabra cado, dice apartado de toda contaminación. Eso es lo que el Padre nos está haciendo, ese llamado, mis amigos, a que seamos verdaderamente y realmente ese pueblo cados, apartado de Adonai, que ejecuta lo que el Padre dice. ¿Qué vamos a ejecutar? Pues lo que está escrito, porque escrito está, porque su palabra dice. Entonces, mire que el Padre nos habla constantemente. Vamos a través de este tema, vamos a ir viendo que el Padre siempre manda la palabra a través de sus siervos, pero muchas veces desechamos. Entonces miramos es al hombre, miramos a qué personaje que está adelante y decimos, le vemos todos los errores, pero no vemos la palabra que viene a traer, que a través de esa palabra cada uno de nosotros puede adquirir esa libertad. Entonces podía haber en mi vida que siempre yo juzgaba, yo decía, no, es que yo soy buena, no es que yo hago esto, yo hago lo otro, pero alejados del Padre. Y podía haber también mis ángeles, yo decía, pero ¿por qué? Porque hay personas que se acercan a mí, y ahora yo lo puedo entender, en otro tiempo no lo entendía. Personas que se acercan a mí y lo digo ahorita. Yo digo, si no hubiéramos llegado al camino del Padre, si el Padre no hubiera hecho ese llamado a cada uno de nosotros, yo así, en esa condición de aquella persona, así estuviéramos, mis amigos. Porque podía haber una persona conocedora de la palabra que después se apartó, se hizo aquella persona muchas cirugías, era esposa de un policía. Cuando mi esposo es testigo que aquella noche, y ahorita que el Padre traía, aquella noche aquella persona me llamaba y me decía, no sé qué hacer porque mi esposo me abandonó y me quiero morir, me decía. Y yo decía, Padre, ¿qué hago en esa situación? Porque pues apenas estábamos comenzando. Entonces yo lo único que le dije, busque del Padre, busque a Adonai, porque Él es el único que nos puede restaurar. Entonces yo ahora traía al Padre esa situación, y yo digo, si nosotros alejados de Adonai, mis amigos, esos espíritus inmundos van a tomar legalidad, y va a venir la destrucción, va a venir la ruina, y aquella persona no lo podía ver. Entonces uno decía, oye, era bien metida con el Padre, pero no, dio legalidad a mis amigos, a aquellos enemigos, y a quién estaban, a esos espíritus inmundos, y a quién estaban siguiendo, pues al adversario. No era imitadora de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces iba en pos de qué, de muchas cosas, de la vanidad, de aquella avaricia,
Porque yo digo, en mí estaba eso, la avaricia, de tener cosas terrenales, materiales, y yo digo, el Padre ha menguado, pero aún me falta, mis amigos, aún hay cosas que me mueven, y yo digo, Padre, me quiero esforzar a obedecer tu palabra, yo quiero ser esa seguidora tuya, Padre, de dejar todo, así como lo hicieron tus discípulos, dejaron todo para seguirte, para ir en pos de ti en la vida olar. Y también el Padre decía, usted en su forma de vivir se tiene que manifestar el poder de Adonai Yah. Deben dar ese ejemplo como ese pueblo de Israel, porque hoy somos parte de ese pueblo de Israel. Entonces el Padre nos dice, imite lo bueno, lo único bueno es Adonai Yah. Entonces yo podía ver también que en mí había mucha envidia, mucho resentimiento contra él. Yo era una persona que yo me enojaba, por ahí en Efesios, si no recuerdo 4, 26 o 27, dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo estaba pecando porque el enojo me duraba varios días. Yo decía, y vengadora, yo decía, si él fue el que hizo mal, entonces él fue el que hizo mal, entonces yo me voy a vengar, no le voy a hablar. Y pasábamos días, mis amigos, pero cuando el Padre fue trabajando también en esa área, yo pude ver la grandeza del Padre y que el Padre sí puede transformar, el Padre sí nos puede renovar, mis amigos. Yo digo, yo a las personas que les comparto, digo, yo antes no era así, yo ahorita comparto la verdad y ese testimonio y le digo, es que nuestra familia, nuestro matrimonio no era así, éramos peleas, éramos contiendas, pero yo hoy puedo dar testimonio y yo le digo, ese es el testimonio que yo puedo dar, yo puedo compartir la grandeza del Abba, del Padre, que ha hecho en mi vida, se ha manifestado poderosamente, pero aún me falta, porque aún se quieren de pronto esos espíritus inmundos, esos pecados ocultos quieren salir, pero el Padre, yo siempre me dispongo a obedecer y le digo, Padre, que seas tú, Padre, tomando el control de aquella situación, porque a veces, como él viene en situaciones, y yo le digo la palabra, como dice su palabra, el sabio calla y se aparta del mal, porque a veces viene, nos podemos enojar, sí, como decía la palabra, pero que ese enojo no esté siempre, pero yo no siempre estaba, mis amigos. Entonces ese espíritu inmundo estaba causando atraer más y fuera de eso me estaba llevando a la ruina a mi matrimonio, estaba, mejor dicho, en el pecado. Entonces el Padre a este tema también me hablaba, eso es lo que usted debe hablar, esa verdad, que esos espíritus inmundos deben de salir. Y yo podía ver, mis amigos, yo he compartido con ustedes el espíritu de celos, esos celos me mataban. Y yo cuando el Padre me permitió, yo digo, lo que la manifiesta se va como en el corazón, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y yo podía ver como que ya ese espíritu, ya cuando el Padre mora, saca ese espíritu, y digo, yo eso lo puedo, yo soy testimonio, porque eso me estaban llevando a destrucción, mis amigos, a nuestras vidas. Entonces el Padre a través de estos versos nos dice, imite, siga. Usted puede encontrar muchos sinónimos de imitar y de seguir, es dar. También el Padre me traía mejor, es dar en el blanco cuando usted se somete, pero se somete a lo que está escrito, porque escrito está. Entonces si somos ese pueblo, porque como pueblo, como creyentes, mis amigos, nosotros debemos de dar testimonio en todas partes donde nosotros nos encontremos, quitar en medio de nosotros que aún está ese espíritu inmundo de la hipocresía, quitarlo ya y ser esos fieles adoradores de Adonai Yah. Tener en cuenta siempre, mis amigos, la palabra de Adonai Yah, esforzarnos. No hay otra manera sino de esforzarnos. Dice la palabra también que hay dos caminos. ¿Usted qué camino va a escoger? Y el Padre, si hoy nos permite estar congregados, porque cada uno de nosotros ha tomado una decisión y la decisión es seguir a Adonai Yah, es seguir el camino de vida, porque dice también su palabra que espacioso es aquella puerta, pero esa puerta espaciosa nos va a llevar a aquella destrucción, pero aquella puerta angosta, ¿a dónde nos va a llevar? A aquella vida. Entonces el Padre nos dice a cada uno de nosotros, mis amigos, siga esas pisadas que yo dejé marcadas, que Adonai Yah dejó marcadas, y sigámosle. Entonces vamos a ver a través, el Padre también traía este ejemplo del apóstol Pablo. Entonces vamos a leer también, vamos a ir a la palabra en Efesios 3, vamos a leer del 12 al 20. No que lo haya ya alcanzado, disculpe, vale.
Filipenses, sí, disculpe, sí, Filipenses 3 del 12 al 20. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Machía y Yahshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Padre hoy nos hace ese llamado, vamos hasta el 20, pero voy a detenerme en este verso, y eso es lo que el Padre a través del ejemplo del apóstol Pablo, dice que él proseguía a esa meta, mis amigos, a ese llamado que el Padre le hizo a su vida. Podemos ver que al principio él era perseguidor de la comunidad, de los creyentes, pero cuando el Padre se le apareció, fueron quitados esos velos, y siempre digo, Padre, en un principio me encontraba así porque no obedecía la palabra de Adonai, porque no me sometía y había mucha lisonja, había muchos velos en mi vida y no podía ver claramente. ¿Por qué? Porque estaba alejada de Adonai, porque vivía en unos deleites terrenales, en unos deleites temporales que nos van a llevar a perdición, mis amigos. En otra versión dice la palabra, con esto no quiere decir que yo ya lo haya logrado, ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Yahshua. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Esa meta que cada uno de nosotros debe anhelar como creyentes es la salvación, mis amigos. Es seguirle en todo tiempo, en obedecer sus mandatos, aferrarnos cada día más a su Torah, que esa Torah crezca en cada uno de nosotros, porque a mí a veces el enemigo viene también trabajando y dice, ay no, es que a veces viene el enemigo y dice, no, es que usted ya hizo esto, usted ya esto, entonces a veces viene como de saliva, decimos, no, ya lo tenemos todo, o ya hemos alcanzado muchas cosas, pero no, mis amigos, el Padre dice, prosiga, avance, ejecute su palabra, que podamos decir, Padre, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero anhelar cada día obedecer tus mandatos. Porque el Padre aquí lo dice, no pretenda haberlo alcanzado, pero Él prosigue, mis amigos. Este es un camino de peleas todos los días. Todos los días debemos de pelear con esos espíritus inmundos. Tengo que pelear con el espíritu inmundo de la pereza, porque a veces viene pereza. Ahorita lo vamos a ver que el Padre también me hablaba, porque esos son espíritus inmundos. Pero yo, ¿qué voy a hacer frente a esa situación? También me hablaba el Padre. Entonces vamos a leer, porque vamos hasta el 20. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, llamado de Elohim en Machía Yahshua. Así que, todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Elohim. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintámonos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de Machía. A través de esta porción de la Torá, podía ver que pues, de esta porción de la Torá también salía el tema, ser imitadores de mí. Ahí el Padre, a través del apóstol Pablo, tiene que imitar lo que es bueno, sabiendo que lo único bueno es hablar la palabra, ejecutando, porque tenemos que tener muy cuidado, hermanos, cuando alguien nos habla, que tiene que estar todo escrito en la palabra, porque escrito está. Entonces podía ver también a través de este ejemplo, a través de esta porción, que cuando nosotros estábamos en aquella otra congregación, ¿qué nos decían? Las metas, pero las metas terrenales. No nos decían de obediencia, no nos decían de santidad, no nos decían, es que se tiene que cumplir los mandatos, tiene que ejecutarlos para que podamos alcanzar esa plenitud. No, mis amigos.
Nosotros en aquella congregación que el Padre lo permitió, pero tuvimos que salir porque íbamos en una falsa doctrina, en una doctrina de error, en una doctrina que no te dicen tiene que obedecer lo que está escrito, que los mandatos son eso, no, una doctrina que todo te llevan a lo material, a lo que este mundo te ofrece, a decirte, no, es que usted está aquí en este mundo, entonces tiene que vivir sabroso, pero todo terrenal, pero no te dicen que tienes que obedecer los mandatos para poder entrar a esa vida Olam, para poder estar con Adonai. Ya entonces te dicen en aquella ocasión, cuando comenzamos a ir, haga la cartelera de metas y sueños, pero todo terrenal. Entonces yo recuerdo que en esa época, yo todo lo colocaba a terminar. Y decía, no, es que yo quiero viajar, es que yo quiero conocer, es que yo quiero salir. Y por allá, ya al final, yo quiero un poco más de en ese entonces de líquido. Pero todo terrenal. Entonces mire como esas doctrinas, esas falsas doctrinas, a dónde llevan al pueblo, mis amigos. Y nos lo llevan a desobedecer. Entonces nosotros tenemos con mi esposo, yo digo, el Padre permite muchos espacios, muchas personas que lleguen a cada uno de nosotros y nosotros poder compartir lo que está escrito, mis amigos. Entonces en muchas congregaciones dice, declara, pase la camioneta, Padre, yo la declaro, esta camioneta va a ser mía, pero terrenal, pero no le dicen de obedecer. Entonces cuando nosotros compartimos con aquellas personas que primeramente es obedecer los mandatos, dice la palabra que poner la mirada en las cosas de los cielos. Y ellos colocan la mirada, nos enseñan lo contrario a la palabra. Coloque la mirada en las cosas primero terrenal. Entonces mire que esas otras, cuando no estamos, cuando el fundamento no está en nuestro Adón Yahshua Hamashiach, todo es terrenal. Que no se puedan tener, sí, mis amigos. Entonces yo podía ver, yo decía, Padre, por eso cuando estábamos en aquella doctrina o cuando estábamos en el mundo, el Padre digo de esta manera, no nos dio esa finca porque lo íbamos a utilizar para cosas terrenales. Entonces yo decía, pero es que en esa congregación todos tienen buenos cargos, todos tienen fincas, todos tienen esto y esto. Y nosotros éramos como los que menos teníamos. Entonces yo decía, no, yo quería en ese entonces tener una camioneta, una finca, pero todo era terrenal. Pero yo decía, Padre, no lo permitió porque estábamos en pecado, estábamos en desobediencia, estábamos en el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Entonces, mire, nos estábamos desviando del camino. Entonces muchas veces yo digo, Padre, toda nada porque sigues tratando en mi vida, porque sigues quitando esos espíritus inmundos, sigues quitando esa vanidad que hay, aún hay poco, pero el Padre ha ido quitando, mis amigos, el Padre ha ido transformando nuestras vidas. Yo le digo toda al Padre, porque yo no quiero volver atrás, no, yo quiero ser de los que avanzan, de los que persisten en aquella salvación. Y siempre le digo a él, porque yo le digo, no, es que nosotros somos fiel testimonio, mis amigos, de que nosotros íbamos a destrucción, si el Padre no se aparece en nuestras vidas, no estuviéramos como matrimonio. Digo, ahorita el matrimonio en la presencia del Padre es diferente, porque yo era imitadora en el mundo, claro, en el mundo de lo malo, de lo perverso, pero y también el Padre atraía, aunque él no le gusta mucho eso cuando nosotros nos casamos, ¿no? En el mundo, ¿no? Dice, no, ya me acuerdo qué cosas va a hablar usted allá, ¿no? Porque que venga, yo le reviso el tema, a ver. Porque es que nada. Entonces él dice, no, yo no quiero recordar. Le digo, pero es que eso es en el mundo. Pero ahora el matrimonio, en la presencia del Abba, cuando nosotros nos esforzamos, todas las cosas cambian. Y dice la palabra que todos los que aman, o sea, los que obedecen el Elohim, son para bien, son para bienestar, no tiene planes de calamidad. Entonces yo podía ver, yo decía, no, toda la práctica que nosotros malgastamos. Digo, no, la boda, como dice el mundo, la boda de ella tiene que ser la mejor. Y ese era un estrés, el Padre traía a memoria un estrés, que vaya, mire esto, que vaya, mire el salón, que yo no sé qué, los invitados, y un poco de invitados y comen y uno bien estresado y todo. Digo, no, ese platica, la luna de miel, pero bueno que la tuvo que gastar. Pero le decía, no, es como la boda de la novia la paga el suegro, entonces pues digo, uy, tremendo el Padre de esa mentira que nos sacó. Y yo digo, yo voy a decirle al día que nos vuelva a casar. Y uy, que ya, mira, arrepiéntase. Entonces mi Sajín,
el Padre a esto nos lleva, imiten lo bueno, sabiendo que lo único bueno es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah, pero aquella Torah tiene que quedar sellada en nuestros corazones, mis amigos. Y yo podía ver y digo, mi Padre, ¿por qué traes tantas personas? Y siempre son esposas de policías. Esposa de policía, 2 años el esposo murió en esta pandemia del COVID. Entonces nos encontramos, entonces estuvimos en una conversación, pero en aquella conversación el Padre permitía, no sé si ella ha tomado la palabra, lo bueno, sabiendo que lo único bueno es su palabra, yo le compartía el testimonio, porque ella en su corazón hay dolor, hay tristeza, pero ella no puede entender, mis ángeles, porque está apartada de Adonai, porque ella me decía, Janina, yo no entiendo, 2 años y no puedo entender, dice ella, ¿no? Yo oro, pero no me congrego. ¿Por qué a mí me tenía que pasar esa situación? ¿Por qué al policía que yo veía que era ladrón no le pasó eso? Yo le dije, yo estuve así en esa condición que usted estuvo. Yo no estoy pasando aquella circunstancia, porque digo, yo creo que esa atadura del esposo es fuerte. Entonces yo decía, yo no puedo entender. Dice que la gente le dice, no, esto es para valientes, usted tiene que seguir adelante, pero yo le decía, lo único que yo en un principio yo era así, yo dije, usted puede ver mi situación, cómo yo era antes, cómo yo tuve que atravesar aquellas situaciones que usted puede decir son difíciles, que usted no la ha vivido, pero yo sí la puedo vivir, y yo le puedo decir que cuando usted se dispone a obedecer lo que está escrito en la palabra, cuando usted realmente es una creyente fiel a Adonai, a sus preceptos y a sus estatutos, usted puede ver el poder de Adonai en su vida. Y ese rencor, esa tristeza, esa amargura se tienen que ir de su vida. ¿Por qué pasó circunstancias adversas a su vida? ¿Por qué tuvo que pasar la muerte en su esposo? Están alejados del Padre. Entonces ella me decía, pero es que en ocasiones nosotros íbamos a una iglesia cristiana. Es que eso no es todo. Usted tiene que verdaderamente obedecer. Entonces el Padre permitía, muchas veces nos enseñan eso, ¿no? Ah, no, esto es porque usted sirve, porque usted va a la congregación, porque usted hace esto, pero nada de obediencia. Y yo le decía a ella, es que tienes que obedecer lo que está escrito, tienes que obedecer. Vino muerte y yo le decía, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ella, pero es que mi matrimonio él no peleábamos, no hacíamos esto. Yo le dije, pero es que todos decimos que somos buenos, pero el único bueno es Yahshua, es Jesús, le decía yo. Lo que tienes que hacer en este tiempo, acérquese más a Dios, le decía yo le compartía así a ella, acérquese, porque yo puedo dar testimonio. Yo dije, en nuestra vida, yo le dije, porque él ha desconocido también como Samuelito, como Ortiz, ¿no? En el viejo mundo. Entonces yo le dije, es que ¿cómo era Ortiz cuando nosotros comenzamos nuestra relación? Era mujeriego, era fornicario, era adúltero. Y yo, ¿cómo era? ¿Cómo nos conducíamos? No como creyente. Ahora que el Padre usted puede ver, y yo le puedo compartir, yo puedo hacer testimonio que el Padre sí transforma, que el Padre sí renueva, pero que debemos de obedecer, mis amigos. Entonces, no sé el Padre qué esté haciendo en medio de ella, y ella decía, pero yo me voy. Ella piensa que la solución es irse del país y ya, y la solución es buscar a Adonai ya. Entonces yo le dije, no hay otra manera que el Padre te pueda sanar ese corazón, porque aún hay pecado. No sé qué pecado es, y ella seguía, no puede entender, mis amigos, porque pues está lejos, hay muchos velos en ella y no puede entender, pero yo hice mi parte, yo le compartí la palabra, yo compartí un poco de mi testimonio, lo que el Padre ha hecho en mi vida y sigue haciendo, mis amigos. Pero el Padre me dice, tiene que estar siempre presente la palabra en medio de usted, en medio donde usted vaya a compartir la palabra. Entonces, vamos a terminar con el 19 y el 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón, Yahshua HaMashiach. Hoy nuestra ciudadanía no es de este tabel, no es de este mundo, mis ají. Nosotros como esos creyentes esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, pero debemos
debemos de ser esa quejila limpia delante de Adonai Yah, esa quejila que se dispone, que es fiel a los estatutos, a los preceptos y a sus ordenanzas que el Padre nos da a través de su palabra. Entonces, en otra versión dice de la siguiente manera, que la voy a compartir. El verso 19 y 20. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y estar orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Adón Yahshua. Entonces, mire lo que el Padre nos habla a través de su palabra, mis amigos. Si nosotros seguimos deleitándonos en esos pecados, pues ¿a dónde vamos a parar? Al infierno. Pero el Padre dice, este es el camino que usted debe seguir, el camino de vida, el camino de obediencia a los preceptos de Adonai. Y esa gente, los del mundo, pues ellos van a terminar en el infierno. Ellos, ustedes preguntan, los que no son creyentes, y ellos creen que van para el cielo, pero van para el infierno, ¿sí? Porque no se quieren someter a la palabra de Adonai Yah, porque no quieren obedecer los preceptos de Adonai Yah. Entonces mire cómo este sistema también yo podía ver, nos envuelve en muchas cosas terrenales, en la moda, en cómo usted se debe vestir, porque yo decía, uy, el Padre también en eso trabajó muy fuerte en mí, porque yo era una persona que yo de todos los colores tenía que tener el cabello. Entonces la gente decía, ay, no, es que usted como bonita como que se ve más jovencita, pero eso era espíritu inmundo. Porque el mundo, eso es lo que el mundo te ofrece, todo lo terrenal. Ay, no, es que usted así se ve como muy viejita. Por allá una persona me decía, yo no era de las personas que vestía descotado, ni entera. Yo comencé a laborar muy joven. Entonces, en aquella empresa pues yo no tenía que vestir con camisera y pues nada de escote, porque es una exigencia de aquella empresa. Y una persona me decía, oye, usted está joven y usted se dice como una viejita. Y yo decía, ay, pues no, yo decía normal. Pero ahora vengo a entender y el Padre ha hecho muchos cambios en mí. Y es porque Adonai Yah ha hablado a mi vida, no es porque, porque es que la Job me dice, porque muchas veces a veces el enemigo, es que en aquella congregación dice que usted tiene que vestir así. No, el Padre, mis amigos, el Padre coloca en cada uno de nosotros. El Padre, yo puedo ver que el Padre nunca me dijo, es que usted tiene que vestir así, es que usted tiene que quitar esto, no, el Padre fue trayendo esa palabra y yo fui haciendo y el Padre fue obrando en mí, en mi vida. Yo pude quitar muchas cosas, mis amigos, que yo decía, mira, al principio lo que yo hacía desagradaba al Padre, pero ahora puedo entender, mis amigos, y me esfuerzo porque la que aquí está presente, la que aquí está hablando, en ella aún hay pecado, y todavía aún hay pecado, pero ¿cuál es la diferencia, mis amigos, de cada uno de nosotros? Que nosotros estamos perseverando en la obediencia a los mandatos, que nosotros siempre nos estamos esforzando por hacer lo bueno, para que Yahshua entre y se entrone, mis amigos. Entonces, que tengamos muy presente, mis amigos, que nuestra ciudadanía está siempre puesta en los Shamaim, que nuestra ciudadanía no es de este tabel, de este mundo. Y vamos a ir también a su palabra, en Tercera de Juan, vamos a leer Tercera de Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es del oír, pero el que hace lo malo no ha visto al oír. Palabra clave, digo, usted lo puede seguir leyendo desde el verso 3, desde el verso anteriores, y aquí dice un ejemplo. Entonces el Padre aquí le dice, el ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir es a Yahshua, porque él dejó esas pisadas. Si ustedes ven que un hermano pues está haciendo lo malo, pues usted ¿qué tiene que hacer? No seguir eso malo, llevarle la palabra, llevar la verdad, llevarle a Yahshua. Y decirle, mira, lo que usted está haciendo no es lo correcto, no está en la palabra, porque muchas veces yo creí que estaba haciendo bien, yo creí que estaba corrigiendo, yo creí que era la esposa, mejor dicho, que yo era la mejor esposa, que yo era la mejor mamá, pero no, mis amigos, no, estaba haciendo lo contrario, mis amigos, no corregía yo decía, no corregía, no cumplía mis funciones como esa mujer virtuosa, no, mis amigos.
Ustedes son testigos y él también. Mi enemigo era la plancha, mi enemigo eran muchas cosas, pero yo me ejercité y ahorita ya es un gozo planchando. Y bueno, es que él coge, pues tiene que estar bien planchadita la camisa. Y a veces tengo unas luchas con unas prendas que llego a la plancha y las cuelgo y voy otra vez tocar. Pero ahí está, mis ajín, el Padre a qué me llevaba, que ahí está, usted tiene que avanzar, la constancia, porque tremendo que el Padre también, la inconstancia, a veces somos de las personas, como decía ayer, hoy sí corregimos, mañana no. Y a mí me pasa así en ocasiones, digo, Padre, háblame a mi vida y corrígeme más, porque digo, yo era de dura servir, por eso el Padre tiene que dar más martillo. Y así, mis ajín, al principio muchas cosas no me gustaban. ¿A quién? Al espíritu inmundo que había en mí. No quería salir, quería estar incubándose ahí, no quería salir. Pero cuando la palabra vino, digo, yo estoy haciendo mal, yo no estoy corrigiendo, yo no estoy haciendo esto, yo no. Un desorden también usted los puede, yo he compartido en la comida, ¿no? Y él, mejor dicho, se le subía los demonios también no, mejor dicho, eso me fue, digo, ahorita está viendo sabroso, pero no tenemos que se ríe, ¿no? Y entonces él me hace la pregunta, ¿no? Él me dice, Janina, ¿usted por qué es tan rebelde? Entonces yo me quedo callada, le digo, pues todavía hay rebeldía en mí. Yo digo, no, pues padre, todavía hay rebeldía en mí. Entonces yo le digo, pues el sabio cae y se aparta del mal. Entonces yo digo, no, todavía hay rebeldía en mí, pero el Padre ha trabajado, mis amigos, en nuestra familia. Y yo digo, Padre, el Padre hace milagros, prodigios. Yo siempre digo, somos. Yo le digo, el trabajo siempre de dos es mejor, dice la palabra. Y me dice, sí, entonces ayúdame a sembrar. Yo digo, ese soy. Entonces me dice, estás cumpliendo la palabra. Y es eso, mis amigos, como matrimonios, como aquí también hay hermanos que yo puedo ver ese ejemplo de perseverancia, de seguir, pero proseguir a lo que es bueno, a obedecer su palabra, mis amigos. Entonces el Padre hace ese llamado a nuestras vidas constantemente, envía su palabra, mis ají. Yo también pasé por muchos tiempos que yo decía, el amor la tiene montada, pero porque a mí todo. Pero el padre yo decía siempre, si usted la va a tomar como hija, la va a disciplinar, va a venir y habla para que el espíritu del mundo salga, mis ají. Entonces yo decía, no, otra vez lo mismo, otra vez va a pasar, pero no, muchas veces me pasaba que quería salir corriendo, y decía, no, yo con esa situación no puedo, pero el Padre dice, sí, usted sí puede, todo lo puedo en Machía que me fortalece, pero en Machía, mis amigos, recordemos bien esta palabra, el Machía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de aquellos hermanos. Yo digo, siempre la edificación que el Padre nos permite es eso. Él ha sido libre de esta área, de la fornicación, de la mentira, del adulterio. Entonces, esa es la edificación que el Padre hace a través de los ajín, de las ajayó, de las hermanas. Y yo digo, Padre, tremenda edificación y tremenda oportunidad que nosotros tenemos de crecer. Pero muchas veces no crecemos porque siempre decimos, no viene esta palabra no es para mí, entonces la desechamos. No, mis amigos, siempre tenemos que filtrar, siempre por nosotros mismos. Siempre digo, tenemos que filtrar la palabra por nosotros mismos. Eso yo decía, esas obras de la carne estaban en mí, estaban operando, traían aflicción, traían tristeza, pero cuando el Padre obra en cada uno de nosotros, esos espíritus inmundos se van, mis amigos. Entonces, a esto nos llama el Padre también. Vamos a leer en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en rúa, sirviendo al Adón. Tremenda palabra, porque yo decía, Padre, esa pereza, ese espíritu inmundo, en ocasiones quiere venir, y dice, ay no, porque nosotros con el A entonces tenemos como un orden, ¿no? Entonces decimos, los días lunes vamos a hacer pepas, me parece que este ejemplo. Los días martes, sancocho, entonces los días miércoles, verduras, los días jueves una sopa o algo sencillo, los días viernes pasta. Listo, tenemos ese orden. Entonces yo a veces cuando estamos en la finca, ay no, levantarme más temprano porque es el frío, ¿no? El enemigo a veces lo coge.
este frío, está lloviendo, no, entonces viene esa pereza y no me levanto más tardecito, me levanto no a las 5:30, sino como a las 6, pero no, yo decía no, porque a las 7 tengo que servir el desayuno, porque si no, mire, entonces a veces yo veía en muchas ocasiones allá. Entonces venía ese espíritu inmundo de pereza, no era diligente, no tenía las cosas pues a tiempo, pero el Padre hoy nos dice, traía ese ejemplo físico, lo voy a traer físico, pero hoy el Padre a cada uno de nosotros nos dice en lo espiritual, trabajen. Ese trabajar es obedecer la palabra de Adonai. Ya dice, no sean perezosos. En otras versiones dice, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Adón y hagan todo con ese entusiasmo. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con ese esmero, sirvan al Adón con todo el entusiasmo. Y yo podía ver también, el Padre traía ese ejemplo. Anteriormente, cuando nosotros no éramos conocedores de la palabra, cuando yo era aquella persona mundana, no tenía el conocer de Adonai, y yo decía una rumba, una fiesta, y cuando comenzamos la relación con él, eso a él le tocaba y que trasnochar o madrugar, pero nosotros estábamos en fiestas, en rumba, y él tenía que irse así todo enrumbado, y yo también en muchas ocasiones así, irme a trabajar, pero era como ese entusiasmo, ese esmero, pero para hacer las cosas del adversario. Y yo digo, el Padre ahora nos da ese privilegio, mis amigos, de poder prestar un servicio. No somos nosotros, es porque el Padre siempre nos ha permitido por la obediencia de cada uno de nosotros un servicio. Entonces yo podía ver ese esmero y esa pasión que el Padre debemos de tener siempre con las cosas de Adonai, mis amigos, en todo. Y eso él siempre, mi esposo siempre está presente. Usted, Janina, todo lo que usted haga tiene que ser en obediencia. Él siempre ha compartido en muchas ocasiones, cuando comparte la palabra, hasta fritando un huevo, si hasta fritando un huevo, sí, él siempre nos dice, hasta fritando el huevo, mire, todo tiene que ser en obediencia, todo lo que usted haga, usted cómo se está conduciendo, usted cómo está hablando, porque él también es el martillo, me dice, ¿usted qué pasa? ¿Usted a qué hora? Ya son las 7:01, ya pecó porque no son las 7 en punto, así me dice. Vea, son las de 12 a 12:30, tiene que servir el almuerzo. 1 minuto o 2 minutos, vea, está pecando. Y digo, sí, digo, ay, bueno, Padre. Pero entonces a eso nos lleva el Padre, nuestra diligencia y en las cosas del Padre. El Padre nos ha dado muchos privilegios a cada uno de nosotros. No los echemos en ese saco roto, no, mis amigos. Atesoremos esa palabra, mis amigos. Siempre siguiendo ese ejemplo de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a ir a la palabra en Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y siga. El Padre hoy quiere también que nosotros podamos tomar esa palabra, mis amigos, a sus discípulos. Dejaron todo. Entonces usted puede ver cuando Yahshua empezó su ministerio, ese es el llamado a aquellos discípulos. Ellos dejaron todo, algunos dejaron sus redes por seguirle, fueron en pos de él. Y yo digo, Padre, tremendo, eso es lo que yo quiero anhelar, dejar todo. Y yo digo, el Padre ha trabajado en mí porque yo era una persona que a mí me gusta, pues a todos nos gusta viajar, pero yo decía, yo tenía como dejar todo botado y todas las cosas del Padre botadas, y primero lo terrenal, entonces primero los viajes y todo eso, pero el Padre fue trabajando. Y yo decía, ahorita no está en mí como sí, de pronto de ir a conocer, pero primeramente las cosas del Padre. Entonces mire cómo van cambiando. Antes era un deleite y yo decía, no, dejemos todo botado por irnos de paseo, por conocer, porque pues el mundo te dice, no, es que usted tiene que conocer, mire que por allá como son las cosas de hermosas, mire que esto y esto y esto y esto, pero desenfocados ni aquí de lo del Padre. Entonces yo podía ver también cuando el Padre dice de mí, ya no está como ese anhelo de dejar las cosas del Padre, no, primeramente siente las cosas del Padre, dice su palabra. Todo lo que nosotros hagámoslo con amor. Otra palabra que muchos hermanos también lo del amor, pero el amor, dicen el amor de afuera, el amor del mundo, y hoy sabemos que el amor es obedecer la palabra de Adonai. Dice su palabra así, mi amáis, guardad mis mandatos, dice su palabra.
Entonces ese amor lo transforman allá. Entonces lo que ayer recordaba lo que la decía a través del padre, a través de la, que en aquella congregación hablaban así, entonces nos decían, ¿no? Porque cuando yo comencé ese proceso, salga a evangelizar, yo como voy a evangelizar si yo no sé hablar, bueno, no sé hablar, entonces la persona que yo andaba era siempre así, princesita, así nos decía, y yo decía, ay, princesita, claro, decía Lalo, no, princesita, pero el adversario porque no estaba en obediencia, entonces decía, ay, princesita, es que usted es la más amada por Dios, venga, y le tratábamos de convencer a las personas, pero con ese amor, venga, que el domingo hay ruta de salvación, venga, yo le voy a sembrar el pasaje, le voy a sembrar el pasaje, pero venga, entonces a eso también nos lleva a Misajín, a llevar mucha gente, pero no con el fundamento de obediencia. Entonces traiga a las personas, lleve a personas a encuentro, lleve, veían las personas pues como un negocio. Inclusive el padre también lo permitió cuando nosotros, yo decía, uy padre, ¿de dónde nos ha sacado de mucha doctrina de error, de mucha falsa doctrina? Y digo, toda padre, y uno quiere, uno de sus propias fuerzas, ¿no? Porque yo tengo conocidos que aún están en esa doctrina, y yo comparto los versos, y a través que el Padre ha permitido los mensajes cortos que se han subido a la plataforma, del amor, de que somos perseguidos, de todos esos temas que el Padre permite, yo comparto con ellos. Y he compartido más el amor porque es que en aquella otra doctrina es eso, el amor lo transforma de otra manera. Y todo, yo digo, todo lo que nosotros hablemos debe estar conforme a la palabra. Entonces miren hacia dónde nos lleva cuando nosotros tenemos tinieblas, cuando esos espíritus inmundos están morando, nos llevan a ver las cosas diferentes. Pero aquí el Padre nos dice, en esta versión que leía, dice, después Yahshua llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en un madero y hacer lo que yo les diga. ¿Qué debemos de llevar en el madero? Esos espíritus inmundos que tienen que salir de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Usted quiere ser ese seguidor de Adonai, usted quiere ser ese discípulo amado, pues obedezca lo que está escrito. No hay otro camino, Misajín, el camino es la obediencia, no hay otro camino, es de obedecer, seguir obedeciendo. Entonces mire cómo, y el Padre también me permitía ver muchos ejemplos a través de la palabra, a través de la Torá. Cuando Yahshua iba a predicar aquella palabra, dice que muchos enfermos iban a él y fueron sanados. Podemos ver el ejemplo del ciego Bartimeo, que fue sanado, que pudo ver, pero él que tuvo que hacer, ir allá. Podemos ver también el paralítico, podemos ver también muchos otros ejemplos que el Padre también traía a mi mente. Ellos que tuvieron que hacer para obtener aquella salvación, para obtener aquella sanidad, Misajín, ir a donde, a Yahshua, a la fuente de vida, ir a Él. Entonces el Padre también hablaba en este tiempo, eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, seguirle, Misajín, seguirle. Y vamos a ver a través de su palabra, vamos a ver dos ejemplos que el Padre traía a memoria a través de su palabra. Entonces vamos a ir primero a Segunda de Reyes 17, del 12 al 15. Y servían a los ídolos de los cuales Adonai ya les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y Adonai ya amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandatos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su servicio, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Adonai su Elohim, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Adonai les había mandado que no hiciesen a la manera de él.
gran ejemplo que el Padre me mostraba a través de su palabra. ¿Qué hizo? Usted lo puede leer que en aquella época estaba reinando Oseas, pero dice que hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desobedeció, no se sometió. Dice que antes que hicieron, endurecieron su servir, mis amigos. Endurecieron. Yo decía, Padre, este ejemplo venía a mi vida y yo decía, en un tiempo yo era así, endurecí mi servir, no quería saber nada de Adonai ya. Deseché los estatutos, deseché la palabra y por ello vinieron consecuencias a mi vida. Y yo siempre les digo y comparto, mis amigos, si nosotros vienen circunstancias adversas, vienen calamidades porque nos estamos alejando de Adonai ya, porque no estamos atentos a la voz del pastor. ¿Saben lo que el pastor es nuestro Adón, Yahshua Hamaquia? Queremos ser ovejas, pero no somos esas ovejas. Entonces podría haber, ellos siguieron aquella vanidad y el Padre había dado una orden de no hacer alianzas con otras naciones, pero ellos ¿qué? ¿No? Desobedecieron. No tomaron la palabra del Padre y después vinieron a ellos destrucción. Y ve el Padre a través de este ejemplo, nos dice a cada uno de nosotros: ¿usted quiere la vida? Entonces atesore mi palabra, que Yahshua crezca en cada uno de nosotros, porque si no van a venir calamidad, mis amigos, va a venir aflicción, y ellos no quisieron obedecer la palabra de Adonai. Ellos hicieron como a su manera de pensar, como ellos creían, pero no como Adonai ya les estaba diciendo, sino que fueron tercos. Fueron tercos y no obedecieron a los mandamientos ni al pacto de Adonai ya, como Adonai ya quería hacer con su pueblo. Entonces, ¿qué hacían estas naciones? Adoraban a otros ídolos que el Padre les había dicho, no tienen que adorar, y es su mandato, es su palabra, no tener ídolos. No tener ídolos. Y muchas ocasiones nos hacemos ídolos. Muchas veces el Padre ha trabajado fuertemente en cada uno de nosotros y muchas veces nuestro hijo era un ídolo. Entonces, no, es que usted nos congregamos, ¿no? Y a veces veníamos a las intercesiones y decían, no, tenemos que ir temprano también. Entonces, no, es que el niño está muy pequeño, es que Joel está muy pequeño, le va a dar gripa, le va a dar eso, le va a eso. No es que 4 de la mañana nos sacar un niño y a esa hora y todo, y bañarlo, y yo no. El enemigo también viene a trabajar ahí, pero yo podía ver el poder del Padre en mí. Es testigo también que vi una gripa que no se le quitaba a Joel, no vivía enfermo, con mi hija también, nosotros manteníamos en el médico, pero cuando nosotros nos dispusimos a hacer la voluntad de Adonai y a obedecer, el Padre fue cambiando, mis amigos, fue cambiando esa calamidad, porque venía la enfermedad, porque no estábamos haciendo la voluntad de Adonai ya. No les digo que en ellos hay mucho pecado, pero el Padre nos respaldó. Y el Padre, yo digo, Padre, te va a alabar, porque yo digo, Padre, ¿qué estábamos haciendo mal? Que nuestros hijos estaban enfermando, que nuestros hijos había ese espíritu inmundo de enfermedad y una gripa, mis amigos, que duraba mucho, pero cuando el Padre fue haciendo y nosotros nos pusimos a la tarea de obedecer lo que está escrito, que aún nos falta, mis amigos, porque aún nos falta, porque muchas personas dicen o nos ven, que usted lleva la palabra, pero nosotros también hay momentos, mis amigos, hay momentos que viene el enemigo a operar, pero nosotros debemos de estar también firmes, de ese fundamento siempre tiene que ser sólido, y porque si no está sólido, mis amigos, volvemos a ser esos hombres inconstantes, viene a tomar el enemigo esa legalidad. Entonces, mire ese ejemplo que el Padre nos da. Entonces, aquellos que siguen esa maldad, adoran a otros ídolos, están fuera de los estatutos, pues va a venir calamidad y desecho. Y vamos a ver otro ejemplo también que el Padre hablaba a través de este ejemplo de aquellos que imitan pero lo malo. Entonces dice la palabra segunda de Crónicas 36, 11, segunda de Crónicas 36 del 11 al 16. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Adonai su Elohim y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Adonai. Entonces podemos ver este reinado. Sedequías no hizo conforme a la palabra de Adonai. Vino la palabra, y yo decía, a veces nos pasa así, vino la palabra a través del profeta.
a través del profeta. Viene la palabra a través de los siervos. ¿Y nosotros qué hacemos? Desechamos la palabra de Adonai Yah. No, decimos, no, esa palabra no es para mí. Y si está escrito, mis amigos, yo lo que en este momento les estoy hablando es lo que está escrito. Y él hizo lo malo. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros hacemos lo malo? Pues va a venir destrucción, va a venir ruina. Entonces, mire, sigamos. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Adonai Yah, el Elohim de Israel. También todos los principales Kohanim y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Adonai Yah, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Adonai Yah, el Elohim de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Adonai Yah contra su pueblo y no hubo ya remedio. También que no nos pase así como esta nación. Dice que ya no hubo más remedio. ¿Por qué? Porque abandonaron, se burlaban de aquellos mensajeros. Elohim manda siempre su palabra para que nosotros tomemos el camino siempre ese de acá, de justicia. Si somos ese pueblo de Adonai Yah, pues debemos de vivir bajo sus ordenanzas, bajo sus estatutos, misají, siempre anunciando la palabra. Pero hubo destrucción. Hasta en otras versiones dice que Elohim se enojó mucho y decidió castigar. Viene castigo a cada uno de nosotros, vienen consecuencias porque nos alejamos. Tengamos muy presente esto, mis amigos. En su palabra también nos dice, si vienen aquellas bendiciones cuando nosotros obedecemos y sabiendo que la bendición es su bendita y poderosa palabra. Pero viene calamidad cuando nosotros no escuchamos y no ejecutamos sus ordenanzas. No amamos a Elohim, sabiendo siempre, yo siempre insisto mucho a través de su palabra que ese amor es obedecer la palabra, porque mucha gente está en el otro amor y el Padre siempre nos dice, el amor es que usted guarde mi palabra. Si usted dice que me conoce, si usted dice que es un creyente, que es un seguidor de Mashiach, pues debe hacer lo que hizo Mashiach y él nos dio gran ejemplo. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Pues debe seguir sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos. Ay, usted quiere vivir en aquella tierra que fluya leche y miel, en aquella tierra próspera, pues ejecute lo que está escrito. Usted quiere vivir en Bejocutai, obedezca los mandatos. Esta para allá ha quedado en mi mente, para allá 33, si no estoy mal. Yo digo, Padre, es que eso es lo que debemos anhelar, vivir bajo tus mandatos, vivir bajo tus estatutos. Y digo, Padre, tremendo el Padre, es el Padre, siempre les digo, no somos nosotros somos esos instrumentos, pero es el Padre, Misajín, a través de cada uno de nosotros. Nosotros como familia y él como esposo podemos dar testimonio que el mundo te dice en la finca. Mucha gente nos dice, eso no se le va a dar, se tiene que echarle esto, tiene que echarle este químico, tiene que echar esto y esto y esto y esto. Y yo digo, es el Padre. Entonces yo digo, siempre es el Padre que cuando nosotros obedecemos, el Padre se va a ver esas bendiciones materializadas, pero primeramente es obedecer. Entonces yo podía ver, dije, uy, un año que el Padre nos dio aquel terreno. Y en un año pasadito, digo, Padre, nosotros no me imaginé que las maravillas y la grandeza yo lo podía ver. Nosotros nos gozamos cuando aquel árbol da ese racimo de plátanos, de banano, y que lo podemos compartir. Y digo, Padre, ahí está tu grandeza. Cuando yo digo, y esa infidelidad, mis amigos, que a veces nosotros somos, y yo digo, el Padre siempre está en medio de cada uno de nosotros. Y el mundo te dice, no, eso no te va a dar nada, pero yo puedo ver la maravilla, la grandeza que el Padre hace en medio de cada uno de nosotros, en medio de la vida de cada uno de mis amigos.
Y eso es lo que el mundo te dice, no, usted no va a poder, pero el Padre nos dice acá, usted sí puede. Todo lo puede en Mashiach, que me fortalece. Y yo puedo ver la grandeza, yo digo, ese gozo que el Padre nos da, de que aún nos falta, siempre digo, aún nos falta, pero el Padre nos da esa provisión como ya también lo manifiesta, es el Padre, mis amigos, tengamos presente, es el Padre, esa obediencia que nosotros demos es para obedecer, que hagamos es para obedecer sus mandatos y sus preceptos, sus estatutos, no nos olvidemos. Usted y yo debemos de seguir, es a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y yo digo, y Padre, todas esas maravillas que el Padre ha hecho en nuestras vidas, todo lo que el Padre nos ha dado, mis amigos, que no se compara, mis amigos, con que esto terrenal no se compara con la vida olá. Y yo digo, me quiero esforzar para yo entrar en aquella vida olá. Dice su palabra que allá no va a haber dolor, allá no va a haber tristeza, mis amigos, y que el Padre sea permitiéndonos a cada uno de nosotros esforzarnos, mis amigos. Van a venir tiempos peligrosos, tiempos, pero como dice su palabra, como la compartida, dice que Él va a venir como ladrón en la noche, como ladrón, pero ¿a quiénes? A los que no estén firmes. ¿A quiénes? A los que no estén vigilantes. Esta palabra me quedó en mi mente también. ¿Quiénes? Va a coger como ladrón en la noche a los que no estén prendidos de la mano poderosa de Adonai. Y el Padre también habla a cada uno de nosotros. Debemos de ser esas vírgenes prudentes que tienen ese aceite, que tienen esa menorá encendido ardientemente y constantemente. Todos los días, mis amigos, recordemos siempre, pelear, pero esos espíritus inmundos se tienen que ir. Se ven gigantes, se ven gigantes, o los vemos gigantes porque no nos hemos dispuesto a obedecer su palabra. Entonces, miren, el Padre nos trajo dos ejemplos de aquellos reyes que hicieron lo malo, pero esos reyes que hicieron lo malo fueron a destrucción, fueron a ruina. Y el Padre hoy nos quiere advertir a través de su palabra que no debemos hacer así, sino que debemos de seguir a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. La palabra viene constante, mis amigos. La palabra viene a cada uno de nosotros y nos dice, vea, usted está haciendo esto mal. La palabra es ese espejo que cada uno de nosotros debe acudir a ella. Ay, bueno, yo me estoy en esta área, está la fornicación todavía, está el chisme, está el adulterio, pero yo qué voy a hacer frente a esa situación, yo cómo voy a afrontar ese espíritu inmundo para que salga, cómo lo vamos a sacar, pues con esa Adón admirable, con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el que dice que permanece en él, dice también su palabra en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Digo, esta palabra es muy clara. Si usted dice ser creyente, seguidor de Mashiach, pues con sus actos, con su manera de vivir. Entonces, también el Padre me llevaba y vivía una confrontación, lo voy a decir de esta manera, porque el Padre me decía, tenía una confrontación con una mal llamada pastora, que digo, Padre, si es que como creyentes, como seguidores de Mashiach, en nuestra manera de vivir se tiene que ver reflejada que nosotros seguimos a un Elohim vivo, pero con sus actos, con su manera de vestir, mal testimonio. Entonces yo hacía un comentario, ¿no?, a una de las hijas como creyente, y le enviaba la palabra. Nosotros debemos de vestirnos, ¿no?, como esas mujeres prudentes, que ese adorno no sea ostentoso, es su palabra, y me lleva la palabra. Y aquella pastora, el profeta, me escribía por interno y me decía, y el Padre también nos dice, mucho cuidado con lo que usted hace, lo que usted sube a redes sociales. Pero yo tenía en el Facebook, borré todas esas imágenes y todas cosas donde aparecía cosas que no agradaban al Padre, las borré, pero dejé unas imágenes de una ropa deportiva, una falda corta y un top. Y aquella mujer me envió a través
de celular, en un mensaje por Instagram me dijo, ¿será que usted le podría vender a una profeta esta prenda? En fin, una pregunta. Yo le dije, una seguidora de Machía, una sierva de Adonai no se vestiría así. Entonces me dice, entonces cuando usted va a la playa, ¿usted cómo va vestida? Yo le dije, voy vestida como una hija del Padre. No voy mostrando desnudez, porque eso es pecado. Y se quedó así la conversación. Entonces él la vio, ¿usted por qué tiene eso en redes sociales? Yo dije, pero es que allí, eso no, yo no estoy haciendo eso, y no es que yo antes vendía eso. Entonces, ¿a dónde me llevaba el Padre? Una confrontación, porque el Padre me decía, es que usted todo el tiempo debe ser ejemplo como creyente, como esa seguidora de Adonai. Y podemos ver, mis aquí, muchas personas, muchos fariseos que se suben a dar la palabra de Adonai en aquellos púlpitos, pero con sus hechos, su manera, en pensar de ellos es que yo voy a llevar la palabra, entonces voy a predicar y me he visto de esta manera, pero voy al gimnasio, voy a la playa, voy a a otra parte y me he visto como una mundana. ¿Qué diferencia está haciendo allí? ¿Qué ejemplo está haciendo allí? ¿Con qué autoridad va a hablar? Entonces, a eso me llevó el Padre. Yo decía, Padre, porque el Padre ha circuncidado en esa área, y yo digo, no, yo en esa área, yo como mundana sí me vestía así, blusas cortitas, así, pero ya como una creyente, pero es que el Padre ha hecho la obra en mí, mis amigos. No es porque la mía diga, no, es porque el Padre ha hablado a mi corazón. Y yo digo, ¿cómo me voy a vestir una servidora del Padre? ¿Cómo me voy a vestir así? ¿Cómo me voy a vestir con desnudez? ¿Cómo me voy a vestir así? Entonces confrontaba mi vida y llegaba este ejemplo. Y es que muchos dicen ser imitadores de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, pero con sus actos, con su manera de actuar, lo están deshonrando. Entonces, que no nos pase así, mis amigos, que nosotros seamos ese buen testimonio, que nosotros seamos esos imitadores siempre de lo bueno. Y vamos a leer en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra del oír. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imiten su fe, su emuná. A eso me llevaba el Padre. Imiten lo bueno, y sabiendo que lo único bueno es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Que la palabra crezca en cada uno de nosotros. Entonces, en otras versiones lo podía leer de la siguiente manera: acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje del oír. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su emuná, de su fe, de su fidelidad, emuná, fidelidad. Entonces sabemos que la emuná viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces podemos ver muchos ejemplos. El ejemplo de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces el Padre a eso me llevaba. Mire cómo terminaron sus vidas, obedeciendo siempre al Padre. ¿A quienes seguían? Al Padre. El Padre hablaba y ellos hacían. Podemos ver muchos ejemplos. Entonces el Padre también traía a mi mente este ejemplo. Varón perfecto, varón perfecto delante de Adonai. Caminó con Adonai. Lo que el Padre le dijo, así hacía. El Padre le dio la instrucción de cómo hacer aquella barca. El que salió a hacer, mis amigos. Salió a ejecutar la palabra como Adonai lo había dicho. Entonces, gran ejemplo nos muestra a través de su palabra, mis amigos. Entonces el Padre en este tiempo nos habla a cada uno de nosotros, mis amigos. Primeramente trabajó en mí y el Padre siempre me dice a través de su palabra: usted tiene que imitar lo bueno, tiene que seguir lo bueno, tiene que imitar a aquellos que están en la verdad, ser fiel a los preceptos de ahora ya. Y voy, para que alguien me colabore, que no están estas diapositivas, y me pueda leer Deuteronomio 4, del 3 al 6. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Adonai tu Elohim de en medio de ti.
Mas vosotros que seguisteis a Adonai Yah vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai Yah mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, el Padre también. ¿Qué pasó con aquellos que adoraron a otros dioses? Destrucción. Pero si usted quiere la vida, y el Padre me dice, usted quiere más de mí, usted quiere entrar en esa vida online, usted quiere habitar en la presencia de ella, ¿qué debe hacer? Destruya por completo esos ídolos. Dice, ¿qué debemos de guardar? Guardar mis mandatos para que viváis, mis amigos, en ellos está la vida. Y vamos a ir en Deuteronomio, que me ayuden también, Deuteronomio 30, 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Adonai Yah tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandatos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado, y Adonai Yah tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Hasta dónde? Ya el 18. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jardín para entrar en posesión de ella. Entonces, esta palabra la traía el Padre porque esta semana leíamos con los niños esta porción de la Torá, de Deuteronomio 30, todo el 30, y yo podía ver también en el título que trae la Reina Valera, que dice condiciones para restauración y la bendición. Y muchos queremos y anhelamos esa restauración y esa bendición, pero no leemos lo que está escrito, que debemos de ejecutar su palabra. Dice que si nosotros nos extraviamos, pues vamos a perecer. Si nosotros nos vamos a adorar a otros ídolos que ahora ya no nos saben, pues vamos a morir. Entonces a eso nos lleva el Padre. Y dice seguir. ¿Qué debemos de seguir? ¿Qué debemos de imitar? Pues a Adonai Yah, seguir sus estatutos, sus preceptos. Usted quiere ver vida, pues obedezca la palabra de Adonai Yah. Usted quiere que su matrimonio sea restaurado, sea transformado, pues obedezca. Usted quiere que sus hijos cambien, pues obedezca, mis amigos, lo que está escrito en la palabra. Sigue ese ejemplo que nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nos dejó esas pisadas para que cada uno de nosotros le siguiéramos. Dice que sus mandatos no son difíciles, sino que nosotros sacamos muchas justificaciones, mis amigos, muchos pretextos, es que yo no puedo, es que mire esto, es que usted no sabe cómo vivo yo, pero el Padre dice, usted lo puede hacer, llevar ese yugo de Adonai Yah, porque el otro yugo, mis amigos, el otro yugo es pesado, el yugo del adversario es pesado, y el Padre que dice, venga a mí, que yo le voy a dar ese reposo, yo le voy a dar esa shalom, pero cuando usted verdaderamente, cuando usted es fiel a los preceptos de Adonai Yah, y este era el tema que el Padre traía en este tiempo, mis amigos, que podamos seguir esas pisadas que dejó marcado nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y ser imitadores de lo bueno, sabiendo que lo único bueno es la palabra de Adonai Yah, que Yahshua crezca en cada uno de nosotros, nosotros podamos permanecer siempre en la presencia de Adonai Yah, buscando la estatura del varón perfecto, buscando esa plenitud que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a darle todo al Padre por permitirnos una vez más estar delante de Él, y que el Padre pueda hablar a través de esta semana, a través de este transcurso de semana a cada uno de nosotros, y pueda darnos esa palabra de vida, pueda cada día alentarnos más a seguir esa palabra de sedacá, de justicia, cuando nosotros vamos a su palabra y escudriñamos su dabar y su Torah. Entonces vamos a colocar este tiempo delante del Padre.
Avino Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda rabá te damos en este tiempo, Abba, por darnos, Padre, esa oportunidad hoy de venir delante de ti, que podamos hacer, Padre, tu voluntad, abacados, que podamos someternos a ti, Avino Malkeinu. Coloca en medio de cada uno de nosotros ese querer, abacados, el hacer siempre lo bueno, abacados, de ser esos imitadores de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, que podamos vencer el mal, abacados, haciendo lo bueno, abacados, ejecutando tus preceptos, tus ordenanzas y tus estatutos, abacados, para poder, abacados, entrar a aquella tierra prometida, para poder entrar a aquella tierra que fluye leche y miel. Pero tú demandas de cada uno de nosotros y exiges, abacados, que te amemos con todo nuestro corazón, sabiendo que ese amor es obedecer tus preceptos y tus ordenanzas, abacados. Que podamos ser, Padre, como ese An, como ese pueblo Israel, pueblo que se somete a tu instrucción, abacados. Permítenos, abacados, ser ese An, ese pueblo tuyo, abacados, porque hoy sabemos, Padre, que es para tu pueblo, para tu An, Israel, que son tus pactos y tus promesas, abacados. Permítenos, Padre, avanzar, abacados, en las cosas tuyas, abacados, hacer, abacados, todo, abacados, cuando tú demandas en cada uno de nosotros, pueblo mío, te extraviaste y pecaste contra mí. Por el mundo tú vagaste, exiliado hasta el fin. Pero hoy estoy tocando a tu puerta y en mi corazón
ejecuta tus ordenanzas, abacados, para poder, Padre, entrar en aquella tierra, abacados. Hoy podamos ser, Padre, esos hijos amados, aquellos hijos amados que guardan tus preceptos y tus ordenanzas, Padre. Hoy queremos ser fieles a tu palabra, abacados. Hoy queremos ser fieles a tus estatutos, a tus ordenanzas, Padre. Que habites, Padre, en medio de cada uno de nosotros, en medio de nuestras familias, Padre. Que seas tú, Padre, hablando cada día más a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para que así tengamos que compartir, abacados, de tu palabra. Que aquella palabra de de verdad pueda quedar en cada uno de nosotros, que podamos comer ese pan, ese leche sin levadura, Padre, que pueda quedar en cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, acercarnos cada día más a ese rostro tuyo, a esa plenitud tuya, Padre. Pero podemos ver, Padre, que debe haber un esforzarse en cada uno de nosotros, ese esfuerzo y esa valentía que nosotros debemos de hacer, de ejecutar tus preceptos y tus ordenanzas, Padre. Es un mandato que tú nos mandas a cada uno de nosotros, que debemos de ejecutar tu palabra en todo tiempo, abacados, donde nosotros nos encontremos, Padre, que podamos ser ese testimonio tuyo, abacados, que tú habites en medio de cada uno de nosotros, Padre, que seas tú esa guía y esa dirección en todo lo que nosotros hagamos, abacados. Colocamos delante de ti, abacados, este tiempo, el tiempo de la danza, Padre, el tiempo de compartir los alimentos, Padre, que podamos exaltar tu cada nombre, que podamos, abacados, ser esos imitadores de ti, abacados, como aquellos hijos amados que hacen tu voluntad, abacados, que en todo tiempo, abacados, tiene presente tu palabra, porque hoy sabemos que tu palabra es el camino, la verdad y la vida. Y hoy queremos, Padre, seguir el camino de acá, de justicia, de no apartarnos de tu instrucción, que podamos, abacados, que aquella instrucción pueda quedar sellada en nuestros corazones y nosotros salgamos a hacerla, a ejecutarla. Toda la te damos en este tiempo y todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, en presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén, amén.